cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Queridos amigos, hermanos que nos acompañan en esta semana, un día, el primer día de la semana, el día del Señor, para tomar fuerzas, para tomar ánimo, para percibir la voluntad de Dios para con nosotros durante esta semana. El Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres la roca inconmovible. Tú nos has dicho, Señor, que escuchar tu palabra y hacerla es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca. Tú eres esa roca, Señor, donde nos podemos nosotros afirmar en nuestra vida y no tendremos temor de malas noticias, porque tú, oh Dios, serás nuestro sustentador, nuestra protección, y tú nos guiarás por un sendero de paz, de justicia, de sabiduría, de prosperidad. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias, Padre, porque finaliza ya el 11º mes del año y hasta aquí tú has, Señor, estado presente con nosotros en todo momento y circunstancia. Gracias, Dios, porque tú sigues extendiendo tu mano de bondad sobre el mundo entero y nos sigues dando de tu Santo Espíritu a todos aquellos que te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias por esta semana. Pedimos que este tiempo sea un tiempo en el cual percibamos tus indicaciones
para lo que tenemos que hacer durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido el vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, yo lo haré, yo lo haré. Yo lo haré. Seguimos creciendo en esta nueva vida en Jesucristo, queridos amigos, hermanos, compañeros en el camino. Durante este mes de noviembre hemos tomado la experiencia del profeta Jonás para examinar nuestra propia vida, pues en el proceso de decidir obedecer y disfrutar del proceso de la obediencia a Dios, también nosotros luchamos con la opción de huir de la voluntad de Dios, pues no estamos de acuerdo con todas sus directrices. También podemos notar los efectos expansivos de nuestra desobediencia, perjudicando a quienes nos rodean. Entendidos de esta realidad, una mente y corazón ejercitados en el conocimiento de Dios y por ende el amor al Padre, puede ser capaz de obedecerle a Dios, tomando de la sabiduría de lo alto para contemplar mejores resultados para mí y el entorno según mi obediencia. Y no hay una mejor contribución a nuestro mundo que compartir el Evangelio de Dios por medio de nuestro testimonio de cambio, una forma de vida distinta. Hoy en día las personas carecen de un verdadero liderazgo.
entre las sociedades comprometidas con el bienestar a los demás. Pasamos del enojo al conformismo, de contemplar gobiernos y líderes que ya no suplen las necesidades de aquellos que son su equipo de trabajo, aquellos que son la sociedad, sino sus propios intereses egoístas. Damos por sentado los fenómenos naturales, producto del cambio climático, porque nadie hará un verdadero cambio. Aceptamos la violencia porque los demás se lo merecen, etcétera, etcétera. El Evangelio de Dios son buenas noticias, que son el inicio de un cambio, que tiene armas espirituales efectivas para vencer a los enemigos de la salud espiritual, mental, emocional y física de todos nosotros, los seres humanos que habitamos este planeta. En estos tiempos de crisis mundial es necesario buscar esa salud integral en el espíritu, el alma y el cuerpo para vencer toda prueba que se nos viene a cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles. Las buenas noticias de Dios tienen una relevancia, siempre la han tenido, en tiempos de crisis aún más. Por eso en esta oportunidad tomaremos como tema ser testigos de las buenas noticias de Dios, fundamentados en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para quienes se consideran llenos del Espíritu Santo, debemos de medir esa llenura en relación con el testimonio. El testimonio está relacionado con los incrédulos, aquellos que no creen, mientras las acciones de gracias es dentro de la comunidad cristiana con los creyentes. ¿Qué tanto nuestro testimonio está impactando a nuestro prójimo? Vamos a orar para pedirle a Dios sabiduría en este tiempo. Padre Celestial, queremos darte gracias, porque tú prometiste, Dios, recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros tu Santo Espíritu para ser testigos. Hoy queremos comprender y tener, Señor, una mente. Disponemos una mente y un corazón abiertos a tu Santo Espíritu, abiertos a la meditación de tu palabra. Alejamos nuestros prejuicios y queremos, Señor, aprender de ti. Sé tú quien nos hables en este tiempo, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Es innegable el mandato de Dios para con su iglesia de testificar a los incrédulos, a los que no creen, a los que no han escuchado, o a los que han escuchado pero no han entendido. La única solución a los problemas del mundo está en un cambio en el interior de las personas y solo Dios puede lograrlo. Tristemente hay muy malos ejemplos de quienes se dicen ser cristianos, pero no lo son, más bien son cristianistas, lo que habíamos explicado en la semana pasada. Pero aún ante tal ambiente de descrédito de la cristiandad, se nos exhorta a dar razón de nuestra fe, a estar listos para explicar las buenas noticias de Dios, que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Atención a esto. Tener respuesta y presentar defensa, no para pelear,
sino para explicar cuál es el fundamento de nuestra fe, de qué evangelio es el que nosotros hemos creído y el que nosotros testificamos que es el que ha hecho un cambio en nuestras vidas. Puede notar otra vez que nuestro llamado a testificar está dirigido hacia afuera de las paredes de un templo. Y la pregunta importante, ¿cómo es tu testimonio fuera del templo? ¿Cómo explicarías las buenas noticias de Dios? La palabra evangelio tiene su origen en el idioma griego que significa buenas noticias. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de buenas noticias. Y si nos decimos ser cristianos es porque hemos creído las buenas noticias de Dios. Y si son buenas noticias, ¿por qué nos es tan difícil hablar de ellas? ¿Por qué no compartirlas? ¿Qué es lo que hemos visto en este 2020? Malas noticias. Una tras otra hay malas noticias. ¿No sería bueno dar una buena noticia? ¿No sería que nuestra boca dejara de quejarse, dejar de repetir todas las malas noticias, los malos augurios, ¿verdad? Como le diríamos en el lenguaje cristiano, las profecías de desastres mayores, y que nuestra boca hablara de las buenas noticias de Dios? ¿Acaso no lo necesitamos en este tiempo? Nuestro testimonio son las buenas noticias de Dios operando cambios en nosotros. Eso es el testimonio. Las buenas noticias de Dios dentro de nosotros provocando cambio de vida. Estos cambios son evidentes en nuestro comportamiento, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo explicamos el origen de nuestro éxito, de nuestra paz, de nuestra esperanza. Cuando alguien nos pregunta, pero ¿tú por qué no estás igual que los demás de temeroso? ¿Cómo lograste obtener estos resultados? Le hemos podido dar la gloria a Dios, pero más allá también testificar de las buenas noticias de Dios. Por si no sabes cómo explicar las buenas noticias de Dios, a continuación te presento un breve resumen del programa Evangelismo Explosivo, el cual es para mí el mejor método de evangelización. Si el evangelio son buenas noticias, la palabra evangelización es anunciar las buenas noticias. Y por favor, por supuesto, para los que tienen mucho tiempo de ser cristianos ya saben que existe el don del evangelismo. Estas personas ungidas por Dios tienen la capacidad de hablarle a multitudes de personas. Pero una cosa es el don del evangelismo y otra cosa es la responsabilidad que como cristianos tenemos, como lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que ya lo leímos, que si el Espíritu de Dios está en nosotros, tendremos que dar testimonio. Y esa es una responsabilidad cristiana. Así es que vamos a hablar de este programa muy precioso del evangelismo explosivo, pero yo te invito a que tú investigues más, busques en tu país, en tu región, adiestramiento profundo sobre este programa llamado evangelismo explosivo, que realmente es una herramienta que todo cristiano debería de dominar para poder ser un buen testigo de Cristo. Compartir nuestro testimonio de las buenas noticias de Dios es semejante al transporte de un avión. Primero está el despegue. Segundo es el trayecto del viaje del avión. Y tercero es el aterrizaje. En la medida que practicamos el método que voy a tratarles de explicar y enseñar acá, nos volveremos más diestros en su uso. Así es que vamos al número 1, el despegue. El despegue de nuestro avión es dirigir
la mente a Dios en una conversación con un amigo, con un conocido, con un familiar, con un compañero de trabajo, de estudios, etc., seamos más decididos a decir una buena noticia en medio de tantas malas noticias. Aún tenemos tiempo en este 2020 para no terminar el año sin poderlo hacer. Y lo primero que debemos de entender es que como aviones vamos a despegar y tenemos que dirigir la conversación hacia Dios. En esta primera fase, nuestro propósito es convertir una conversación vacía, fugaz, ¿verdad?, de criticando al gobierno, criticando a la sociedad, hablando de enfermedades, tantas cosas, una conversación vacía en un momento de reflexión sobre lo importante. Para ello hay por lo menos 2 fases, y la número 1 de estas fases es mi testimonio personal. Cuando hablo del testimonio es tomar un aspecto que has identificado en la otra persona. Puede ser una debilidad, un pecado, una herida, un complejo, un mal hábito que se relaciona con una batalla que tú ya has ganado. Y esto es sumamente importante. Vas a enfocarte en aquellos aspectos que tú ya has ganado. Entonces, en medio de la plática sobre cualquier cosa que uno se cruza con la gente a platicar, o está uno en la sala comiendo con alguien, entonces menciona esa herida, ese complejo, ese mal hábito que tienen en común la otra persona y tú, y le explicas brevemente las malas consecuencias que recibiste durante una etapa en tu vida. Después haces un énfasis en que Dios fue tu ayuda y que solo con Él lograste sanar esa herida o madurar ese complejo o reprender ese mal hábito. Y tercero, habla de los beneficios de esta nueva vida, a referencia al opuesto del problema que estás tratando. O sea, si te vas a enfocar en la amargura, entonces tú hablas del perdón. Lo contrario, ¿no? Si identificaste que tu amigo o el con quien hablas tiene odio, y a ti también te ha sucedido, y has logrado vencer el odio que había en ti, entonces ahora hablas de la paz. Y así sucesivamente, ¿sí? Vas a tomar una herida, un complejo, un mal hábito de la persona con la que estás hablando, te identificas con eso, logras encontrar en tu mente momentos y eventos donde pudiste vencer esa área con la ayuda de Dios, y entonces vas a hablar. El poder del testimonio personal es que es tu experiencia y nadie te puede negar eso. Es lo que tú has logrado con la ayuda de Dios, y eso es importante mencionar. Este es el testimonio eficaz. Cuando descubres un área de lucha en común con la otra persona y le dices que tú ya lo venciste con la ayuda de Dios. Tienen que ser áreas en común para que pueda llamar la atención, para que la persona que te está escuchando tenga el interés de seguir escuchando y no diga, no, pues yo esa parte nunca la he padecido, etcétera. Si tú no logras hacer ese match, ¿verdad? Y por supuesto, mucha oración, ¿verdad? Y sabiduría de lo alto que descienda sobre ti para poder encontrar algo que le relacione, algo que sea mutuo en ti, en la persona con la que están hablando, para poder entonces llamar al interés, porque eso es lo que estamos buscando. Recordémonos que esta primera fase es el despegue, es dirigir la mente hacia Dios. El testimonio personal es lo primero, y segundo, la pregunta, una pregunta crucial, la pregunta sobre la muerte. Por supuesto, nadie quiere hablar de eso, pero es probable que tengamos que mencionarlo, evidentemente, pues todos moriremos, ¿no? En ese ambiente de testimonio personal, antes de que la plática tome otro camino, pide permiso para hacer una pregunta. Esperamos que la respuesta sea afirmativa, ¿no? Que sí te dejen hacer la pregunta. Entonces tú puedes dar este tipo de pregunta. Si murieras hoy,
y Dios te dijera, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Esta pregunta es muy importante porque nos puede revelar si esta persona se siente digna del cielo, primero, y segundo, cuáles son los requisitos que esta persona cree que necesita para entrar al cielo. Aquí se pone a prueba la religión de dicha persona. Y valga decir que no estamos nosotros tratando de cambiarle a la gente su religión, ni quitarla de un lugar para ponerla al otro. Lo que queremos es que tengan una relación con Cristo. Después, las personas podrán comprender que la religión les da mucho menos de lo que Cristo les puede dar. Deje que la persona responda con libertad y no le interrumpa. Cuando termine, dígale, es importante esto. Cuando termine de responder, ya sea que divague, que diga poco, que diga mucho, dile tú, te tengo muy buenas noticias que te pueden ayudar a saber contestar aún mejor de lo que ya lo has hecho esta pregunta. ¿Me permites explicarlo? Y entonces entramos a la segunda fase de nuestro vuelo, es el trayecto, los 5 puntos del Evangelio. Precioso pensar en 5 puntos, por cuanto todos espero tengamos 5 dedos en la mano. Así es que incluso nuestra mano la podemos utilizar para que la conversación no se vuelva monótona. Idealmente necesitamos su aprobación para poder explicarle las buenas noticias de Dios. Deberás de evaluar mentalmente el ambiente en el que se encuentran, el tiempo de la persona con quien hablas y su interés para extenderte en explicar cada uno de estos puntos o hacerlo en una versión más corta. Con estos puntos del Evangelio, recuerda que una efectiva explicación es como el cuerpo humano. Atención a esto. Primero está el esqueleto. En nuestra explicación, el esqueleto es el bosquejo mental que tenemos nosotros de los 5 puntos. Sí, los 5 puntos es el esqueleto, los temas. Segundo, un ser humano no es solo esqueleto, ¿verdad? Están las articulaciones, que son los versículos bíblicos que fundamentan estos temas. Esto es importante. Si no los podemos memorizar, apuntémoslos, tengámoslos en una hojita o imprimámoslos y tengámoslos dentro de la billetera. Podemos hacerlo. Y tercero, está la piel, ¿verdad? Lo que al final vemos, que son las ilustraciones en la vida cotidiana que explican los versículos bíblicos que explican el tema que estamos tratando de explicar. En este caso, las buenas noticias de Dios. Así es que vamos al número 1 de las buenas noticias de Dios. El cielo es un regalo. La primera verdad que Dios nos revela es que el cielo es un regalo. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia, el don, la dádiva son expresiones que significan regalos. Ejemplifiquemos este tema haciendo una reflexión y poniéndonos en el papel de aquel que da un regalo. Según el contexto en el que estás y según con quien estés hablando, háblale, dile, bueno, ¿qué pasa cuando tú, por un cumpleaños de alguien, de un ser querido, compras un regalo? Siempre tenemos el cuidado de quitarle la etiqueta del precio, ¿verdad? Antes de ser empacado y ser envuelto en un regalo. Cuando lo entregamos al cumpleañero o a la persona querida, según cualquier tipo de actividad que hubiese, ¿acaso esperamos recibir algo a cambio? Y mucho menos que saque su billetera a la otra persona y nos diga, mira cuánto te debo por este regalo. ¿Cómo nos sentiríamos si alguien intentara
pagarnos el regalo que estamos dando. Definitivamente, nosotros no estamos interesados en cobrar un regalo. No estamos interesados en que la persona ni siquiera sepa cuánto gastamos en ese regalo. De la misma manera, Dios no está esperando que le paguemos el cielo, ni que nos volvamos merecedores del cielo, porque sencillamente no está en nuestra naturaleza poder pagar el cielo, ni siquiera por las buenas obras, y lo vamos a entender más adelante. Así que número 2, el hombre es pecador. Pensemos en la naturaleza humana. ¿Qué vemos en los niños? En nosotros y en todos los demás niños. No es fácil compartir. Queremos tener más. Cuando hay una piñata, vemos a niños que están tirados en el suelo, abarcando la mayor cantidad de dulces que ni siquiera van a poderse comer, pero no quieren compartir nada. El que compartamos realmente es un avance en la madurez del ser humano. A lo que llamamos picardía, por ejemplo, en un niño es la rebeldía, ¿verdad? No obedecer a la autoridad. Nos da risa, nos da gracia, pero al padre de familia no, que su hijo no le obedezca. Nuestra naturaleza es contraria a la obediencia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestras buenas acciones se empañan con las malas acciones. No estamos diciendo que seamos personas echadas a perder, sino que nuestros pecados ensucian nuestra vida y por ende nos alejan de Dios. ¿Cuánto afecta un pecado en una vida haciendo el bien? Ejemplo, ilustración, la torta de huevos. Imaginémonos que una madre de familia está tareada por la mañana tratando de alimentar a su numerosa familia y para lograr salir temprano a trabajar hace una torta de huevos. Pero al echar el último huevo se dio cuenta que estaba podrido. Pero aún así pensó dentro de sí: bueno, es uno malo contra 5 o 7 buenos que he echado. Y revuelve aquello y lo sirve. ¿Afectará el huevo podrido la torta? Claro que sí. Una mala acción, un pecado, empaña y afecta toda una vida de buenas acciones. Como decimos, la manzana podrida pudre las demás. Deja una manzana podrida debajo del canasto de las manzanas y poco a poco las demás manzanas, las que estaban buenas, se pudrirán. El significado de pecado es transgresión, transgredir una ley, romper una regla. Como cuando nos cruzamos un semáforo en rojo o vamos más rápido que el límite de velocidad. No importa que hayamos conducido bien durante todo el día. Si rompemos una regla, seremos objeto de una sanción. Otra ilustración. ¿Cuántos pecados tiene una persona perfecta? Imaginémonos a alguien que es perfecto. No es una persona malvada, no es un asesino, no es un violador. Un ser humano que se levanta de mañana atareado y preocupado por su trabajo, medio desayuna y se dirige a su trabajo. Resulta que ya ahí, en ese proceso de levantarse, ha obviado agradecerle a Dios por la vida. La palabra de Dios dice que hay pecados de omisión, lo bueno que debemos hacer que no hacemos. Y muchas veces pasan los días y no agradecemos a Dios ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la noche. No tener un tiempo de agradecimiento a Dios, de orar, de meditar en su palabra, es pecado. Así que este hombre ya tiene un pecado. En el tráfico se le insinúan, ¿verdad?,
con malos gestos. Sin embargo, él mantiene su dignidad, llega al trabajo y pues en el trabajo con sus compañeros por ahí están hablando, contándose chistes en doble sentido y él pues participa. No ha hecho nada malo, simplemente contar chistes. Sin embargo, no son dignos, no dignifican a la mujer o al hombre del que se está hablando y por lo tanto hay otro pecado. Es un buen empleado, no roba, no hace nada indebido, sale de su trabajo, llega a su casa, no se va con sus amigotes a tomar o a beber, llega a su casa, está allí, pero tiene algún malentendido en casa, ¿verdad? Hay alguna situación, bueno, pasó el día, un día perfecto, con 3 pecados, 3 pecaditos, ¿verdad? Pero se añaden a su lista. Si decimos que tenemos 365 días en un año y hay 3 pecaditos, serían básicamente más de 1000, pero dejémoslo en 1000. Pensemos que los fines de semana esta persona no peca. 1000 pecados al año para una persona perfecta. Y si lo multiplicamos por los años de vida que tenemos, quitando algunos años de niñez, etcétera, etcétera, todos nosotros vamos con miles de pecados ante la presencia de Dios, que fueron pecaditos. No fueron asesinatos, no fueron violaciones, etcétera, etcétera, pero fueron transgresiones. Y como nos sucede cuando queremos ir a pagar el impuesto de circulación y nos aparecen el montón de sanciones que las mismas cámaras nos tomaron rompiendo límites de velocidad, no hay más que pagarlo. No hay más que pagar nuestras transgresiones y por lo mismo, como seres humanos, no podemos nosotros recibir el regalo del cielo porque nuestra propia naturaleza nos lo impide. Esto lo podemos comprender mejor cuando entendemos lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es Padre amoroso y es un juez justo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. El mismo Dios, nuestro Dios, el Creador, se definió de esta manera en Éxodo 34, versículos 5 al 7. Y Jehová descendió de la nube y estuvo ahí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí está la naturaleza de Dios, es amor y justicia, sin contradicciones. Dios ama al pecador, pero tiene que castigar el pecado. Pongamos de ejemplo una moneda. Una moneda tiene 2 lados, no se contradicen, sino que se complementan. Una moneda que solo tuviese un lado es falsa. Dios es amor y es justicia en cantidades similares. El dilema, este aparente dilema del amor y la justicia de Dios, lo resolvió en la persona, vamos en el número 4, ¿verdad?, de Cristo. Cristo es la solución al dilema del amor y la justicia de Dios, que sería el número 3, que no había mencionado con mi dedo, ¿no? Recapitulemos. El cielo es un regalo, el hombre es pecador, Dios
es amor y justicia, Jesucristo, la solución al dilema. Imaginémonos ahora que estamos en un juzgado, de aquellos preciosos lugares que vemos en las películas, ¿no? Estamos en un juicio, nada más y nada menos que el nuestro. La sala está repleta de oyentes, tanto a favor y en contra de nosotros. Hay un jurado con gente a la que le hemos hecho el bien y el mal. Dios es el juez. El acusador es Satanás, que lamentablemente tiene un listado de cosas que hemos hecho en secreto. Al considerar la lista de transgresiones y todo el proceso del juicio, donde han testificado un montón de personas, tanto a favor y en contra de nosotros, no hay más remedio para el juez, un juez justo, que declararnos culpables. Ya hablamos de la lista de pecados que tiene una persona perfecta que solo peca 3 veces al día. Con tanta cantidad de transgresiones, es culpable. En este caso, la pena de muerte. Mientras nosotros nos sentimos sin esperanza y en ese juicio, ante nuestra condena, Dios se levanta de su estrado, que está en un lugar alto. Dios se levanta de su estrado, se quita sus vestiduras que le dan esa importancia y esa autoridad como juez. Desciende, baja hasta donde estamos nosotros, nos toma del hombro y dice: tienes que morir, pero yo pagaré el precio de la muerte por tus pecados. Al bajar de su estrado hacia nosotros y al quitarse sus vestiduras, se convierte en un hombre como nosotros, quien en la historia de la humanidad fue llamado Jesús de Nazaret, y murió en la cruz pagando nuestros pecados según su amor y su justicia. Consideremos Filipenses 2, 5 al 8, que precisamente está diciendo esto que hemos mencionado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios es uno, expresado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es uno. Como usted y yo somos una persona, pero en la casa nos dicen papá. En el trabajo le pueden decir a usted licenciado, abogado, doctor, etc. Sus amigos le tienen un apodo. Pero tanto los amigos que hablan, que lo mencionan con un apodo, como en el trabajo le dicen su profesión o su título, y en la casa le dicen papá o hijo, usted es la misma persona, solo que se expresan de usted de forma diferente en el contexto donde está. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Jesucristo es el infinito Dios hombre, el Hijo expresado así para nuestro entendimiento, pero es el único y verdadero Dios que resolvió este aparente dilema entre su amor y su justicia. Jesucristo es la solución al dilema del amor y la justicia de Dios. Y número 5, la fe es la llave. Ahora sí hay una sola forma de aceptar el regalo del cielo que Dios nos obsequia. Aceptar a Jesucristo como el que ha pagado por nuestros pecados y nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ahora, por la fe, por la confianza en Él, de lo que Él hizo, nosotros entramos al reino de Dios, y el cielo es una garantía
Pero no solo para una vida después de la muerte, sino que aquí y ahora nuestra vida empieza a cambiar de la desobediencia a la obediencia a Dios, su palabra y su espíritu. Ya que hablamos de un viaje en avión, como lo hemos mencionado, la palabra de Dios es el manual de instrucciones que todo piloto debe conocer para entender el funcionamiento correcto de la nave. ¿Quieres saber cuál es el funcionamiento óptimo de tu vida? Conoce la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Dios es la torre de control que da instrucciones al piloto del avión. El piloto debe obedecer el manual de instrucciones y la torre de control a la vez, si quiere llegar a su destino. La torre de control nos guía en los tiempos tormentosos como en los tiempos de tranquilidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Creemos en la historia antigua que revela la Biblia, como creemos también en otros personajes, fechas y eventos históricos que no pudimos vivir en carne propia, pero que la historia lo menciona, lo dice y lo enseña, entonces lo creemos, aunque no lo hayamos visto. La mejor prueba de nuestra fe es el cambio de vida que ahora tenemos. Lo que antes era imposible de quitar en nosotros, ahora se ha caído por el poder de Dios. El ejemplo del llavero de llaves. En un llavero hay muchas llaves, pero solo una abre una puerta. Algunas otras pudiesen entrar, pero no logran abrir la puerta. La fe es la llave para entrar al cielo. Es creer y confiar. Pero sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer que Dios existe y que aquellos que le buscan son recompensados con las buenas noticias de Dios, el Evangelio, que es la salvación de nuestros pecados. Y ahí están los 5 elementos. Se me olvidó mencionar también la fe, ¿verdad? Pero vamos entonces. El cielo es un regalo. El hombre es pecador. Dios es un Padre amoroso, pero un juez justo. Y ese dilema lo resolvió en la persona de Jesucristo. Y ahora, por medio de la fe, que es la llave, creer en todo esto, me hace obtener el regalo de la vida eterna. Y por ende entonces la respuesta de la pregunta inicial: si murieras hoy y Dios te dijera, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo?, ¿qué le responderías? Se tiene que expresar tu fe. Porque me has dado un regalo que no podía tomar siendo un hombre pecador, pero que entendiendo quién eres tú, un Dios de amor y un Dios de justicia, y que en Cristo Jesús moriste por mis pecados, por mi fe, por la fe, por la creencia, por creer, aunque no lo vi, aunque no lo viví, pero creo el testimonio de tus sagradas escrituras. Yo creo que tú me das el regalo de la vida eterna, teniendo a Jesús como mi Señor y Salvador. El aterrizaje. Ya para finalizar, la oración de fe y las 4 columnas. Nuestra exposición del Evangelio ha terminado. Y la pregunta ahora es: ¿qué vamos a hacer con esta revelación de Dios? Con esta invitación a recibir las buenas noticias. Así que número 1, la oración de la fe. Nuestro propósito no es solo informar, sino transformar, y empieza aceptando el regalo de la vida eterna. Tenemos que aclarar que al hacer la oración de arrepentimiento, ¿verdad?, que es recibir el regalo de la vida eterna, recibir el regalo de Dios del cielo, número 1, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador.
quien pagó por nosotros. Nosotros no podemos pagar. Jesús pagó por nosotros. Número 2, aceptamos a Jesús como nuestro Señor. O sea que Él tiene su palabra y su espíritu, a quien a partir de hoy nos esforzaremos en conocer, amar y obedecer. Recordamos lo que hemos enseñado, ¿no? Yo no voy a obedecer a quien no amo y no puedo amar a quien no conozco. Aceptar a Jesús en el corazón es decidir conocerle y esforzarme por conocerle para poderle amar y entonces poderle obedecer. Nuestra meta final es obedecer a Dios, pero lo podemos hacer a regañadientes y hacerlo a medias o hacerlo bien hecho, y eso significa, es el producto de amarle, es el producto de conocerle. Y número 3, aceptamos la liberación completa del dominio del pecado y de Satanás sobre nosotros. Esto es sumamente importante. Todo pacto, toda influencia, toda opresión del enemigo es rota en el nombre de Jesucristo. Lo tenemos que confesar y decir, porque hay toda una batalla que hay que seguir desarrollando, ¿no? Así que tres aspectos hay que orar. Recuérdalos cuando estés orando con esa persona a quien le vas a testificar. Aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Él pagó por mí. Gracias Dios. Gracias Jesucristo porque has pagado por mí. Gracias Jesucristo porque tú eres mi Señor y te voy a conocer, te voy a amar y te voy a obedecer. Y rompo en tu nombre. Me declaro libre del dominio del pecado y de Satanás. Rompo pactos, influencia, opresión del enemigo. En el nombre de Jesús. Esa es parte. Es el fundamento de una oración de fe. Y número 2, concluyamos dándole una buena recomendación. La primera recomendación al nuevo discípulo de Jesucristo. Recordémosle el ejemplo de la silla. Una silla no está equilibrada si no tiene 4 patas. Las 4 patas o las 4 columnas de nuestra vida cristiana son la palabra de Dios, el manual de instrucciones del aviador, el Espíritu de Dios por medio de la oración. La oración no es solo monólogo donde estoy pidiendo cosas, donde repito sin sentido. No, la oración es escuchar al Espíritu de Dios, es la torre de control. Tengo que lograr afinar mis oídos para escuchar las instrucciones de la torre de control. Número 3, la comunión con otros discípulos. Ni el llanero solitario vivía solo, tenía a su compañía, ¿no es cierto? Necesitamos crecer con otras personas, la comunión con otros creyentes. Y número 4, la cuarta pata de la silla, el testimonio. Hablar de lo que me está sucediendo. ¿Saben ustedes qué va a pasar si lográsemos nosotros hacer esto? El mundo sería distinto. Habría más cristianos verdaderos en el mundo. Por lo tanto, habría gente más íntegra, más respetuosa, más consciente, familias mejor integradas, más fuertes, más amorosas, gobiernos que funcionaran para lo cual se les ha elegido, trabajadores responsables, empresas de éxito. Mis amados, necesitamos orar y actuar. Que estos días que faltan de 2020 tengamos la oportunidad de hablar, de testificar, de hablar buenas noticias con otras personas. La gente está esperando buenas noticias. Si les
explicamos los 5 puntos del Evangelio, pero recordemos que esto es el vuelo. Necesitamos tener la capacidad de poder despegar bien para poder hablar de estos 5 puntos importantes, y el aterrizaje es sumamente importante también. No dejemos a la gente solo con la información, aterricemos, acerquémonos a Dios a través de una oración de fe, démosles estas 4 recomendaciones y estemos pendientes de nuestros nuevos hermanos en Cristo. Sé que es una tarea difícil porque no estamos acostumbrados como cristianos a ser inoportunos, ¿no? Pero no tiene que ser como lo hacen otros movimientos religiosos, de estar importunando a la gente. Ese amigo que tienes, ese familiar, ese vecino con el que vas a hablar esta semana, aunque se dice ser cristiano, a lo mejor es un cristianista y no lo sabe. Necesita entender estos 5 puntos y hacer una oración de fe, y que él pueda transmitirle esto a sus hijos y a otras personas. Logremos la multiplicación del mensaje del Evangelio. Es la única solución para todos los problemas que este mundo tiene. La única solución. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu Evangelio, Señor, son buenas noticias para la humanidad. Y es el fundamento por el cual podemos tener una vida en victoria. Queremos tener, Señor, la oportunidad esta semana de compartir estas buenas noticias. Sabemos que es una lucha, porque nos sentimos muchas veces incapaces o sin la fuerza para poder hablar de esto. Pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos pedirte, Padre, danos esas citas divinas y la capacidad de poder expresar, Señor, estas verdades. Gracias, Dios, porque así como nosotros fuimos alcanzados por estas verdades, queremos, Señor, pasarle la estafeta a otras generaciones que también puedan hacer un impacto en su generación, y que tu palabra, Señor, se cumpla cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Lo creemos, lo confesamos y te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tienes algún testimonio que compartir con nosotros, www.somosrenuevo.org. Estamos en contacto en la distancia. Que Dios te bendiga.